Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a Pepco a ver las novedades en decoración y hogar. Si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. En vídeos anteriores os enseñé esta colección de flores, pero han traído artículos nuevos como este juego de taza de té, que es muy Bridgerton. Bueno, yo le he puesto el nombre de Bridgerton porque me recuerda mucho a la serie. Tiene un precio de 4 euros las dos piezas, viene el platito con su taza. Me pareció muy mono si os gusta pues tomar el té. Luego a juego también tenéis el plato este pequeño. Este es el de postres, el tamaño pequeño, tiene un precio de 3 euros. Y también tenéis el plato grande, que es este de aquí, que este tiene un precio de 4 euros. Este, por ejemplo, me gusta muchísimo para poner una tarta así de cara a la primavera. Creo que se quedaría muy bonito en una mesa. A juego tenéis estos tres boles que hacen forma como de flor. Estos tienen un precio de 4 euros y eran bastante grandes. A veces traen pack de estos de bols, pero suelen ser más pequeños y estos eran bastante grandes. Por aquí tenemos esta fuente, es una fuente pequeñita, no es un plato, bueno, se puede usar como plato, por 3,50 también dentro de esta misma colección y por fuera era de color beige. También tenemos esta jarra o, sí, para mí es una jarra, no es una tetera, es de borosilicato, de cristal borosilicato y aguanta una temperatura de hasta 100 grados. Tiene un precio de 6,50 y cabe 1,800 litros. Es bastante grande. Esta tetera os la enseñé en el vídeo anterior de novedades Pecco, pero bueno, por si no la habéis visto, también os hago un vistazo rápido para que veáis lo que hay. Esta base en forma de flor tiene un precio de 6 euros en color blanco. Era muy bonita de cara a la primavera y también estaba esta otra que también os la enseñé en el vídeo anterior que subí con esta colección. También tenéis las tacitas estas que también os la enseñé. Como novedad estaba este tarro por 3 euros de cristal. Os enseñé uno en el vídeo anterior, pero el diseño era diferente y también era un poco más grande. Este tiene como otro tipo de flor y un colibrí. Este pack de taza y plato, la taza es como forma de tulipán en color rosa, tiene un precio de 4 euros, es semitransparente y es de cristal templado y aguanta una temperatura también de 100 grados. Tenemos por aquí estas tacitas en forma también de tulipán por 3 euros y la tenéis en tres colores disponibles. También están añadiendo una pequeña sección como de pequeño mobiliario y os voy a enseñar un poquito lo que había de novedad por esta zona de aquí. La estantería de las tazas, mi famoso rincón del café que siempre os gusta tanto. Tenéis esta versión, es un poco más pequeña, la mía es de 12 agujeros y esta es de 9. Pero bueno, para empezar o para ir variando las tazas, tenéis esta opción por 9 euros que está súper bien de precio. Luego por aquí tenemos esta mesa auxiliar que tiene un precio de 25 euros en color blanco, aguanta un peso de hasta 10 kilos y bueno, para poner al lado del sofá o al lado de un sillón, una sillita, pues quedaría muy chula. Luego tenemos este carrito auxiliar que tiene tres compartimentos, de arriba hacia abajo, hace como en forma escalonada de tamaño y tiene un precio de 17 euros. Luego también tenemos por aquí este carrito que es muy curioso porque esto lo podemos llevar en el maletero del coche. Tiene un precio de 17 euros y va así plegado y si lo necesitamos para guardar la compra, para guardar cualquier cosa que necesitemos de transportar, pues es muy útil. Solo había en color verde, era un verde agua muy clarito, muy chulo y creo que es un carrito muy versátil y muy funcional para llevarlo siempre en el coche. Luego por aquí tenemos estos joyeros que han sacado en dos tamaños diferentes. Por fuera es como de polipiel en color beige y lleva en el cierre pues este círculo en doradito. El grande tiene un precio de 7 euros
Y luego pues tenéis la misma versión, que es esta de aquí, un poco más pequeñita, que esta la tenéis por 5 euros. Incluso ahora para ponerlo uno encima del otro, si tenéis muchas joyitas, a modo decorativo queda muy bien. En la zona de textil tenemos esta alfombra de 1,20 por 1,80. El tacto es muy agradable, es de pelo muy cortito, que eso se agradece a la hora de aspirarla y de limpiarla. Y por debajo es antideslizante. Los colores eran blanco y gris. Aquí os lo enseño que había una media abierta. Aquí se ve un poquito más oscura, pero en realidad es más como el otro, como os he enseñado antes, que tenía mejor luz. Luego por aquí también tenéis esta alfombra más pequeñita, así como de motivos florales y llevaba como unos flecos en la punta, pues para poner ahora ya de cara a la primavera, si queréis una salida a una terraza, un balconcito. Luego tenéis también esta mantita de aquí con estampado floral, que es ese estampado que sale aquí. Y bueno, os enseño para que veáis los colores que tiene. Tiene un precio de 6 euros y bueno, para la primavera que todavía a veces refresca un poquito, va muy bien. Luego tenemos esta otra que es un poco más grande en tonos verde y blanco por 17 euros. La verdad es que era muy gustosita y para ponerla a los pies de la cama o para el sofá, ahora en esta época del año también viene muy bien. También tenemos por aquí este cojín que es en colores neutros, hace como relieves de margarita. Es de 45 por 45 y tiene un precio de 7 euros. Y es desenfundable, que esto va muy bien a la hora de lavarlo. Y lo venden con el relleno. Va todo junto por ese precio. Y luego también tenéis un montón de fundas de cojines para elegir y darle ya un nuevo aire a la casa más primaveral. Yo muchísimas fundas de las que tengo en casa las compro aquí en Pepco, que siempre sacan mucha novedad. Por aquí también tenéis estos cojines para las sillas, ya sea para poner en la terraza, balcones, las sillas del comedor de casa, taburetes, etcétera. Este de aquí con estampado muy primaveral. Y luego también tenéis estos otros de aquí que son más pequeñitos, o sea, es más fino lo que es el cojín y viene en pack de dos. Este es en cuadros Vichy en tonos marrones. El precio 2,50 me parece un súper precio. Es verdad que es más finito, que no es muy mullidito, pero bueno, para una terraza está bien. Y también tenéis en colores lisos. Nos vamos ahora a la zona de cocina, que también habían traído algunas cositas de novedad. Este pack de bayetas de microfibra por 1,30. La primera tiene un estampado de tulipanes y las otras son en tonos rosas y blanco, muy de acorde a la colección que sacaron nuevas y tan primaveral. Por aquí también tenemos estos paños de cocina que viene un pack de 3 por 2,50 en tonos beige y luego estos de aquí más florales y combinado con verde. Esto ya va a gusto de cada uno. Esto es muy particular, pero bueno, os enseño lo que hay. Este de aquí traía uno con volantitos, muy bonito para poner en la cocina a modo decorativo si os gusta. Este molde de silicona de aquí por 7 euros, que tiene como un relieve de flor, para cuando le das la vuelta al bizcocho, pues se te quede esta forma. Le ponéis un glaseado y se queda súper chulo. Y bueno, la verdad es que por el precio no se puede pedir más. El precio son 3 euros, perdón. Luego tenemos esta pequeña cazuelita de aquí en color rosa. La tapa lleva como una flor. El mango no es de madera, es como, parece de aluminio forrado porque hace la imitación, pero no es madera. Luego tenemos dentro de la colección este frutero de aquí por 4 euros en color beige, es de aluminio y la verdad es que de capacidad era muy grande para poner mucha fruta o mucha verdura, lo que más os guste. Y a juego tenéis este accesorio de aquí que es para poner el rollo de papel de cocina por si lo queréis tener todo a juego para que no desentone. Luego también tenemos por aquí este juego de cuchillos por 4 euros en un color marfil muy clarito. La verdad es que no sé cómo salen los cuchillos de Peco porque nunca los he probado, pero tenían muy buena pinta. Yo hace poco renové los míos, que os lo enseñé en un blog, pero la verdad que estos tenían muy buena pinta. Luego tenemos este vaso de aquí, tipo termo, lo que pasa que este solo aguanta hasta 50 grados de temperatura y tenía un precio de 6 euros. Esto de aquí es para poner los cuchillos. Si tenéis un cajón que, bueno,
que os quepa este accesorio porque es bastante grande. Os dejo por aquí para que veáis las medidas. Y es para ir poniendo todos los cuchillos ahí metiditos y se queden bien organizados. Luego este tupper de aquí con 3 compartimentos para poner el embutido. Esto es muy práctico, lo suelen vender mucho en Temu, Shein y tiendas así. Y la verdad es que Pepco está trayendo muchas cositas de estas que van muy bien para organizar la cocina. Luego tenemos esta bandejita que también es para enganchar en las bandejas de la nevera y también se abre por si lo queréis un poquito más ancha o más estrecha, adaptarla al tamaño que queráis. Y esto para organizar la nevera o incluso algún armario también va muy bien. Y en la zona de lavado, por así decirlo, de limpieza, tenemos esto de aquí que es de la colección del tulipán, la que va a juego con la otra. Y vamos a ver, por aquí tienen un dispensador de jabón que viene como un pack, va todo pegado, que lleva también un cepillo y una esponja para limpiar. Y luego por aquí está otra esponjita que era como de plástico y va dentro de esta cajita de aquí. Esta tiene un precio de 1,80. También habían cubos plegables, barreños plegables, que esto va muy bien para optimizar el espacio. Si no tenemos donde guardar mucha cosa, pues todas estas cosas plegables, la verdad que funcionan súper, súper bien. Algo que me llamó la atención fue este cubo que han sacado que es imitación al de Vileda. No sé si conocéis el típico este que va con el pedal que escurre solo la fregona. Pues este es una imitación de ese cubo y tiene un precio de 15 euros, bastante más económico, casi la mitad de precio de lo que cuesta el Vileda. No sé cómo funciona, pero tiene muy buena pinta. Y ahora pasamos a la zona de las tazas, que es de una de mis favoritas de Pecco, para ver qué novedades habían traído, como esta de aquí, que va a juego con la colección que os he enseñado de flores al principio. Lo único malo de esta es que no se puede meter ni en microondas ni en lavavajillas porque tiene el asa y la parte de abajo en dorada. Para los amantes de los animalitos tenemos esta de aquí que es muy graciosa por 1,50 €. Creo que esta la sacaron para San Valentín, pero bueno, si os gustan los animalitos seguro que esta os encaja. También tenemos esta de aquí con motivo floral por 1,50 € y el asa en color verde oscuro. Esta otra de aquí es de cristal templado, pesaba bastante y hace como unos relieves, unos tulipanes y seguramente cuando pongamos la bebida se verá muy chula y aguanta una temperatura de 100 grados. Luego también tenemos por aquí esta otra en color verde con unas ramitas en blanco por 1,50 €. Esta también se parece mucho a la que os he enseñado antes. Y luego esta de aquí en color amarillo pastel tiene un precio de 2,50 €. Y bueno, esta era bastante grandecita y la forma es muy atípica porque es diferente a lo que solemos ver. También tenemos esta otra de aquí que viene con unas rayas en color negro y también la había con puntitos y como con forma de cebra. Era el mismo modelo pero con diferentes estampados en blanco y negro. Y por aquí está que lleva los tulipanes, que me pareció una monada, pero es una tacita de té, es muy pequeñita. Si lo hubiesen vendido un poco más grande, me lo hubiese llevado para mi colección de primavera. Viene con el platito y las dos piezas cuestan 5 euros. Pero ya os digo que la veía demasiado pequeñita. Para una infusión está bien, pero a mí me gusta comprarlas un poquito más grande y poder darle cualquier tipo de uso. Pero la taza en sí es una monada. Además tenéis el cuenco a juego por si os gusta esta colección por 3 euros. Y también tenéis de la misma colección el plato, que no era un plato muy grande, era como un plato de postre pequeñito y tenía un precio de 3 euros, pero era súper mono. Y bueno, familia, hasta aquí las novedades de hoy. Simplemente era para informar de las cositas nuevas que han sacado, porque a veces sacan una colección, pero no lo sacan todo de golpe, sino que van sacando poquito a poco. Os hago un vistazo general de otras cositas que podéis encontrar como en jardinería, en almacenaje
y también de cara a la Pascua que están sacando manualidades y cositas para los peques. Así que nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, dame un like que me ayudes muchísimo, suscribiros al canal y muchas gracias por acompañarme un día más. Hasta pronto.